Ok, entonces comenzamos la clase de hoy con el capítulo de derivada. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces la clase de hoy con eso. Entonces, lo primero que yo quiero comentar, o lo primero que quiero iniciar comentando, es considerar una situación geométrica que nos va a permitir introducir el concepto de derivada. ¿Ya? Entonces, voy a ponerlo de esta manera. Consideremos la siguiente situación. Entonces, yo tengo el gráfico XY. Voy a suponer que tengo la gráfica de una función cualquiera. Da exactamente lo mismo cual. Vamos a ponerle igual f. Y que tengo un punto x0 que pertenece, ¿cierto?, a la gráfica de esta función. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí x0. Tomamos el puntito. Su imagen respectiva va a ser f de x0. ¿Ya? Vamos a considerar que tenemos un parámetro h positivo y vamos a tomar un puntito que se encuentra un poquito a la derecha, ¿ya? Le vamos a agregar h unidades a ese puntito que estaba en la posición x0. Entonces, como h es positivo, x0 más h es un valor que se encuentra a la derecha de x0. Entonces, lo que sucede aquí voy a tratar de hacerlo más exagerado, porque si no, no se va a ver bien. ¿Ya? Suponer ahí, no sé, ahí. Tenemos un puntito a la derecha, entonces tenemos f de x sub 0 más h. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos puntos, x0, x0 más h. Tomamos las imágenes de la función, vamos a leer ese punto, y lo que vamos a hacer justamente es trazar una recta que pase por esos dos puntos. ¿Ya? Entonces tenemos algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la pendiente de esa recta. Le vamos a llamar L a esta recta, y vamos a decir, mira, la pendiente de L es m sub L igual a la variación de I respecto a la variación de X, que eso nosotros lo conocemos del colegio. De hecho, muchas veces lo vimos y sabemos que la pendiente es, tomamos los I, los restamos, después los dividimos por cómo cambia este. Entonces te queda así, f de x sub 0 más h menos f de x0, y abajo te queda x sub 0 más h menos x sub 0. O sea, aquí tenemos el delta I y acá abajo tenemos delta X. Entonces, si hacemos la operación, nos queda f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Todo eso podemos eliminarlo de x0 y te queda h. Ya, ahí tenemos la pendiente entonces de esa recta L. ¿Ya? Hasta aquí no hay nada desconocido. El tema que vamos a empezar a hacer es justamente ponerle movilidad a este gráfico. Es decir, nos vamos a preguntar qué sucede si h tiende a cero. Es decir, ¿qué pasa si esos dos puntitos, este de aquí y este de acá, los acercamos? Entonces, este h que está aquí vamos a hacer que se vaya a cero, o sea, que se empiece a acercar a cero. Físicamente y geométricamente, ¿qué es lo que se ve? Se ve que este punto empieza a migrar en ese sentido, y por lo tanto lo que uno debiera observar es esto.
que a medida que voy avanzando, ¿cierto? El puntito va avanzando, esto se va acercando cada vez más al punto x0, hasta que llega un momento en donde la gráfica pasa, bueno, aquí no se ve muy bien, pero debiera pasar en un solo punto, digamos, ¿no? Entonces uno debiera ver algo así. Tenemos la gráfica de la función, ¿cierto? Entonces el puntito hace que la recta se vea como un poco así, ¿no? Entonces la recta que antes era secante, ¿cierto? Que tocaba la función en dos puntos, ahora pasa a ser una recta tangente. Entonces en estricto rigor, si h tiende a cero, la recta L es tangente a la gráfica de f en x0. ¿Ya? Eso es lo que empezamos a observar. Entonces, efectivamente, tenemos que la pendiente de la recta tangente, que desde ahora en adelante a esta recta verde le vamos a llamar L sub t, se definiría como el límite cuando h tiende a cero de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo eso partido por h. Y esto que ustedes están viendo aquí, efectivamente es la definición de derivada. Entonces, esto es la derivada de f en un punto P de coordenadas x0, f de x sub 0. ¿Ya? Normalmente, ¿cómo lo vamos a denotar? ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Cuál va a ser la notación de nosotros que vamos a usar? Bueno, la derivada la vamos a denotar así. F' de x0 la podemos anotar así. De f a de x en x0. También la podemos llamar y' en x0. ¿Ya? O de y a de x también en x igual a x sub 0. ¿Ya? Evaluado en ese rayita, que la vamos a usar bastante más adelante, significa evaluado en, o sea, reemplazado en. O sea, el valor de x que yo le doy es x sub 0. ¿Ya? Todas estas cosas, todo lo que ustedes están viendo aquí, significa lo mismo. ¿Ya? Todo esto quiere decir la derivada de la función en x0. Entonces, lo que podemos decir al respecto, como cerrando la idea, es que la derivada es una pendiente. ¿Ya? Entonces, geométricamente hablando, la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Esta es como la definición de derivada desde un punto de vista geométrico. Entonces, geométricamente hablando, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en x sub 0. ¿Ya? Entonces ya saben, ya, cuando alguien les pregunte, ¿qué es la derivada? Bueno, la derivada es una pendiente. ¿La pendiente de quién? De una recta tangente a esa función. ¿En dónde? En un punto x sub 0. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, la definición de derivada, ¿ya? La definición de derivada va a ser esta. La derivada en x0 va a estar dada como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f
de x0 dividido en h. ¿Ya? Entonces, esto clarito. ¿Ya? Esta es la famosa definición de derivada. Entonces, si yo la evalúo en un punto, en este caso en x0, eso es una pendiente. ¿Ya? Sin embargo, nosotros la definición de derivada también la podemos establecer, ¿ya? Como una función. Entonces existe la función derivada. Entonces, la derivada de una función es otra función. Luego, si yo quiero establecer la derivada como función, ¿ya? La famosa función derivada, nosotros decimos que f' de x simplemente es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido todo eso en h. ¿Ya? Esta es la función derivada. Yo te puedo pedir la derivada en un punto, ¿ya? Donde el x0 es el punto, o te puedo pedir la función derivada, donde queda así, tal cual como está presentada de esta manera. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Está todo claro. Ya, súper. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a tomar algunos ejercicios de la guía que ya está arriba en el sistema. ¿Ya? Creo que, si no me equivoco, llegó Carlos después. Ahí, Carlos, me mandáis el correo Sacho para poder matricularte en el curso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos del uso de la definición. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el enunciado? Mediante la definición, calcular la derivada en los siguientes casos. Entonces, primer caso que podríamos ver, f de x igual a x cuadrado más 4. Un segundo ejercicio, e de x, podríamos poner cualquier cosa en verdad, ¿no? Raíz de 3x menos 5, ¿ya? Por decir algo. Entonces, por la definición, tenemos que encontrar la derivada, no la pendiente ni la derivada en un punto. ¿Ya? Entonces, simplemente te piden eso. Entonces, vamos a ver. Solución. Ya, para el primer ejercicio, recuerde, ¿cómo calcular la derivada? Usamos la definición. F' es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso dividido en h. La función, para el caso 1, era x cuadrado más 4. ¿Qué necesito para poder calcular esa derivada? Yo necesito f de x más h. F de x ya lo tengo, ¿ya? Entonces ese no es problema. Lo que yo necesito ahora es saber cuánto es f de x más h. Y por lo tanto, nosotros decimos, bueno, si f de x es x cuadrado más 4, entonces f de x más h es reemplazar la x por x más h, o sea, x más h al cuadrado más 4. ¿Estamos de acuerdo, verdad, en el reemplazo? ¿Sí, verdad? Ya. Entonces reemplacemos en el límite. Luego
te queda f' de x es límite, cuando h tiende a 0, va quedando x más h al cuadrado más 4, menos la función original, que en este caso es x cuadrado más 4. Recomiendo siempre poner paréntesis para no olvidar qué signos se cambian. Todo eso dividido en h. Resolvamos toda esta expresión, el cuadrado de binomio, vamos a reducir términos, fíjense. Límite, cuando h tiende a 0, te queda primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, segundo al cuadrado, todo eso más 4. Aquí cambiamos signos, te queda menos x cuadrado menos 4 dividido en h. Cancelamos términos. Eso se cancela con eso. Esto de aquí se cancela con esto que está aquí. ¿Cómo va quedando? Te queda el límite para h tendiendo a 0, 2xh más h cuadrado partido por h. ¿Qué podemos observar? Vemos que tenemos un factor común. El factor común es h. Factorizamos. Límite para h tendiendo a 0, te queda h, 2x más h, todo eso dividido en h. Podemos simplificar acá. ¿Y qué va quedando? Te queda el límite cuando h tiende a 0, 2x más h. Entonces, como h tiende a 0, entonces decimos, mira, esto tiende a 0, entonces aquí se va ese término, y finalmente el límite te queda en 2x. En consecuencia, la derivada de la función x cuadrado más 4 es 2x. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, súper bien. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Ya? Vamos con el segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo era g de x igual a la raíz cuadrada de 3x menos 5. Entonces, aquí lo voy a poner. G de x, raíz cuadrada de 3x menos 5. Ya, ok. Entonces, misma historia. La derivada de la función va a estar dada por el límite cuando h tiende a 0, g de x más h menos g de x, todo eso dividido en h. Si g corresponde a la función raíz cuadrada de 3x menos 5, entonces g de x más h es reemplazar la x por x más h, o sea, te queda raíz de 3 por x más h menos 5. Y eso es lo que reemplazamos arriba. Va quedando g', esto es límite para h tendiendo a 0, raíz de 3, x más h menos 5, ahí está g de x más h, g de x es la función original, todo eso partido en h. Si ustedes se dan cuenta, el resultado de esto es un límite, este es un límite con raíces, típicamente, que es lo que uno hacía, racionalizaba, ¿verdad? Uno multiplicaba por un conjugado. Entonces multiplicamos por 3 x más h menos 5 más raíz de 3x menos 5 arriba y abajo, ¿verdad? Usamos las estrategias típicas del cálculo 1, ¿verdad?
Ahí. Entonces se nos forma una suma por diferencia en el numerador y esto va quedando así. Límite, cuando h tiende a 0, te queda el cuadrado del primero, la raíz se elimina y te queda solo lo de adentro. Menos el cuadrado del segundo, queda solamente lo que está dentro de la raíz. Ahí ponemos un paréntesis para no olvidar el cambio de signo. Y en el denominador te va quedando h multiplicado por todo lo que está en rojo. Eso más esto. Ahí está. Bien. Entonces ahora resolvemos arriba, tenemos paréntesis que eliminar, ¿verdad? Y por supuesto, lo que también hacemos es cancelar los términos que se puedan cancelar. Entonces va quedando así. Límite, cuando h tiende a 0, 3x más 3h menos 5 menos 3x más 5 dividido en h por la raíz de 3, x más h menos 5, más la raíz de 3x menos 5. ¿Qué sucede acá? Cancelamos términos, te va quedando el límite, cuando h tiende a 0, arriba queda 3h, y abajo queda exactamente lo mismo que ya habíamos calculado, ¿verdad? Ahí está. En definitiva, cancelamos aquí y te queda el límite cuando h tiende a 0, arriba te queda 3 y abajo te queda raíz de 3, x más h menos 5, más raíz de 3x menos 5. Como h tiende a 0, este término se te va, esto tiende a 0, y por lo tanto va quedando arriba 3, abajo te queda raíz de 3x menos 5, más raíz de 3x menos 5, tomamos denominador y te queda 3, dividido en 2 veces, raíz de 3x menos 5. En consecuencia, ¿qué es lo que podemos decir? Por lo tanto, la derivada de la función g está dada por 3, y en el denominador 2 raíz de 3x menos 5. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? O sea, esta primera etapa en realidad es la aplicación de la definición de derivada y si ustedes se dan cuenta es un cálculo de un límite. ¿Sí? Es cálculo de límites donde por supuesto no podemos usar una estrategia adicional que no sea algebraica, dado que estamos recién definiendo la derivada. ¿Bien? Ya. Pero acuérdense que nosotros habíamos dicho desde un principio que la derivada, ¿ya?, era una pendiente. Y de hecho la derivada es un valor. Como es una pendiente, yo la puedo calcular como un número. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejercicio en donde calculemos la derivada evaluada en un punto usando la definición. Entonces, ¿qué ejercicio vamos? Bueno, el primer ejercicio, digamos, ¿no? Vamos con otro ejercicio.
sea h de t, no, vamos a usar w de t igual a 1 partido en t cuadrado. Mediante la definición, determine G', W', perdón, en -1. Ya te pido la derivada de esa función en -1, pero usando la definición. ¿Ya? Ya, entonces, en vez de poner g de x más h o w de x más h, ahora esa x que aparecía en la derivada va a ir reemplazada por un -1. Entonces, recordar, para que se entienda, que si yo quiero calcular la derivada en un punto, nosotros decíamos que w de x0 era el límite, es la misma definición, pero un pequeño cambio. Cuando h tiende a 0, de w de x sub 0 más h, menos w de x0, todo eso dividido por h. En este caso se está pidiendo w' de -1, o sea, en estricto rigor lo que les están pidiendo es que usted reemplace el x0 por -1. Luego, w' de -1 no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de w de -1 más h menos w de -1, todo eso partido por h. ¿Ya? Entonces hagamos esas cuentas primero y reemplazamos en el límite. Entonces usted dice, como w de t es 1 partido en t cuadrado, w de -1 más h es reemplazar en el fondo el t por -1 más h. Entonces esto quedaría así. 1 partido en -1 más h al cuadrado. Calculamos w de -1. W de -1, ¿qué es? 1 partido en -1 al cuadrado. Bueno, -1 al cuadrado es 1 y 1 partido por 1 también vale 1. Entonces, el resultado de esa cuenta es 1000. Reemplazamos arriba. Tenemos w' de -1 es el límite cuando h tiende a 0. Arriba tenemos w de -1 más h. Ese resultado. Te queda 1 partido en -1 más h al cuadrado. Menos w de -1. W de -1 nosotros dijimos que era 1. Todo eso partido en h. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular ese límite que está ahí. ¿Ya? Ok. Dicho eso, lo que nosotros hacemos ahora es simplemente arreglar algebraicamente esa expresión. Lo primero que vamos a hacer es sumar justamente esta fracción. Entonces tenemos w' de -1 es el límite cuando h tiende a 0. Abajo usted tiene h. En el numerador tenemos un mínimo común múltiplo, que es -1 más h al cuadrado. Y te queda arriba 1 menos -1 más h al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? En esa suma de fracciones, ¿estamos todos de acuerdo? Ya, perfecto. Ahora, para ir poco a poco, vamos a resolver arriba toda la fracción que está arriba. Te queda el límite
Cuando h tiende a 0, queda h abajo. En el denominador te queda menos 1 más h al cuadrado. Resolvemos, te queda 1 menos primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Lo único que hicimos ahí fue resolver ese cuadrado de binomio. Ahora este signo cambia todo lo que se encuentra dentro. En consecuencia, tendríamos límite para h tendiendo a 0, tenemos h abajo, la fracción menos 1 más h al cuadrado, te queda 1 menos 1 más 2h menos h cuadrado. Se cancelan los unos y va quedando límite cuando h tiende a 0, h aquí, acá te queda menos 1 más h al cuadrado, te queda 2h menos h al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Lo único que hicimos fue reducir arriba. Entonces ahora, observe bien. Fracción compuesta. Entonces nos queda límite para h tendiendo a 0, te queda 2h menos h cuadrado. Este término lo incorporamos a la fracción, ¿cierto? Hacemos operatoria de fracción compuesta, queda en el denominador de la fracción de arriba, entonces quedaría así. Queda en h por menos 1 más h al cuadrado. Factor común en el numerador, h. Entonces va quedando límite, cuando h tiende a 0, h factor de 2 menos h. En el denominador tenemos h menos 1 más h al cuadrado. Podemos cancelar. Y al hacer la cancelación, queda lo siguiente. Límite, cuando h tiende a 0, 2 menos h. En el denominador te queda menos 1 más h al cuadrado. En consecuencia, si h tiende a 0, todas las h se van a 0 y va quedando lo siguiente. Te queda en 2, en el denominador te queda menos 1 al cuadrado. Es decir, el resultado de la derivada en ese punto es igual a 2. Por lo tanto, W' de menos 1 es igual a 2. Geométricamente, ¿qué significado tiene ese valor? Significa, ya, démosle una interpretación en base a lo que nosotros sabemos que es la derivada, que es una pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar? Lo que acabamos de calcular es una pendiente de una recta tangente. Entonces, esto significa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de W, la gráfica de la función W de t, que era 1 sobre t cuadrado, en t igual a menos 1, es igual a 2. O sea, si yo quisiera calcular
la recta tangente a esa función, su pendiente sería igual a 2 en ese punto. ¿Se entiende a lo que se refiere, no? ¿Sí? Esa pendiente, que es la inclinación de esa recta, es igual a 2, o sea, una pendiente positiva, por lo tanto uno debiera esperar que la función tuviera una recta que se inclina hacia adelante. De hecho, voy a hacer el dibujito así como a la rápida para que se entienda lo que estamos calculando. Si nosotros graficáramos la función 1/t², ¿ya? Lo que estamos diciendo, ¿ya? Esta es la gráfica de la función w de t igual a 1/t². Una función asintótica, ¿ya? Después vamos a aprender a hacerlo, ¿verdad? Vamos a aprender a graficar esta función utilizando herramientas de la derivada. Pero lo que te están diciendo, si esta es la gráfica justamente de esa función, y yo tomo el valor -1, en ese punto se produce una recta que toca la función en un solo punto, por eso es tangente. Y esa recta tiene pendiente igual a 2. ¿Ya? Entonces, si esta es LT, la pendiente de LT corresponde justamente a lo que acabamos de calcular. ¿Ya? MLT es justamente W' de -1 y eso es igual a 2. ¿Se entiende geométricamente lo que estoy hablando, verdad? Ya, perfecto. Bien. Si ya estamos hablando de la pendiente de una recta tangente, está de más decir que podemos calcular la ecuación de esa recta tangente, porque no es lo mismo la pendiente que una ecuación. La pendiente es un parámetro de la recta, pero yo podría establecer la ecuación de una recta tangente. Entonces, dado que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en x0, podemos definir, ¿ya? Podemos definir la pendiente de esa recta, o sea, la ecuación de la recta tangente. Las ecuaciones de recta tangente y normal. O sea, podemos escribir una ecuación de una recta tangente, pero también podríamos calcular la ecuación de la recta normal a f en x0. Y la vamos a definir de inmediato. Entonces, recta tangente, le vamos a llamar LT. Entonces, ¿cómo se calcula o cómo se determina la ecuación de esa recta? Sería y menos f en x0 igual a la derivada de la función en x0 multiplicado por x menos x0. ¿Ya? Esa sería la ecuación de una recta tangente, o sea, la ecuación que define esa recta, ¿no? Y también podemos calcular la recta normal, dado que la recta normal es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la tangente. La ecuación de la recta normal. Esa es y menos f de x0 igual a menos 1 partido por la derivada en x0 por x menos x sub 0. ¿Ya? No se preocupen por esto,
Por supuesto, esta es la interpretación geométrica de la derivada y lo vamos a ejercitar en su debido momento, ¿ya? Primero vamos a definir ciertas cositas y después vamos a ir metiéndonos con más ejercicios con este tema. Entonces, en el fondo lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Si usted tiene una función, supongamos que tiene la gráfica, supongamos que esta es la gráfica de la función y igual f, y usted tiene un puntito, supongamos por acá, ¿ya? Supongamos que este es el punto, x0, con su respectiva imagen, f de x0. Entonces, es de esperarse que la recta tangente es una recta que toque a la función en un solo punto. Esa recta es la tangente. Su ecuación está dada por lo que yo les di arriba. Pero también hay otra recta que es perpendicular a ella, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Y a esa recta se le llama recta normal. ¿Por qué se le llama recta normal? Justamente por eso, porque forma un ángulo que es de 90 grados respecto a la recta tangente. ¿Ya? A esa le vamos a llamar L sub n. Y la característica que tiene es que forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Si le queremos llamar alfa a ese valor, ese ángulo es de 90 grados. Esa es geométricamente lo que estamos comentando. O sea, esas dos rectas tienen sus ecuaciones y esas ecuaciones están dadas por la expresión que les acabo de comentar. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Consulta para ustedes. ¿Quieren un break de unos 10 minutitos y seguimos? Sí que parece un bombardeo de información, ¿no? Nos damos 10 minutitos, son las 8:36, a las 8:46 volvemos, no se salgan de la sesión, la eh, vamos a dejarla aquí, ¿cierto? Vayan, háganse un cafecito, volvemos y ahí continuamos con los temas de hoy. Bien, vamos a la segunda parte de la clase. Lo que vamos a hablar ahora, habíamos hablado de la interpretación geométrica, ahora vamos a hablar del concepto de derivabilidad, ¿ya? Entonces, concepto de derivabilidad. Por supuesto que vamos a relacionar esto con la continuidad de una función. Sabemos que la derivada de una función se expresa a través de un límite. Lo he escrito hartas veces, pero la idea de ser majadero con este concepto es que no se les olvide. Entonces, la derivada de una función era el límite cuando h tiende a cero de f de x0 más h menos f de x0 partido en h. ¿Ya? Esa es la derivada de f en un punto. Entonces, diremos que f' de x0 existe, también nosotros lo podemos decir de otra manera, ¿no? Diremos que esa derivada existe o que es derivable en ese punto en x0 si el límite que nosotros pusimos ahí arriba en asterisco existe, ¿ya? Entonces, para que una función sea derivable en un punto, el límite que define esa derivada tiene que existir. Si no existe, entonces estamos en problema, ¿ya? Entonces, dicho esto, podemos estudiar la existencia de derivada a través de una definición. Caso contrario,
decimos que f no es derivable en ese punto. Y como la derivada se define a través de un límite, eso significa, ¿ya?, que para que el límite exista, los límites laterales tienen que existir y tienen que ser iguales, pero no cualquier límite, sino que las derivadas laterales, ¿ya? Si f está definida por ramas, cosa que hemos visto en alguna oportunidad, las derivadas laterales deben existir y ser iguales en x0, donde la derivada lateral izquierda, que lo vamos a escribir así, f' por la izquierda, le vamos a hacer un guión abajo, eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, o sea, un límite lateral de f de x sub 0 más h menos f de x0 partido en h, y la derivada lateral derecha va a ser el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f x0 más h menos f de x0 partido en h, ¿ya? Entonces ahí tenemos la derivada lateral izquierda y la derivada lateral derecha. ¿Ya? Si estas dos son iguales, si f' por la izquierda es igual a f' por la derecha, entonces eso significa que f es derivable en x0. Ya se puede derivar la función en ese punto. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, observación. A partir de lo anterior, es importante tener claro lo siguiente. Si f es derivable en x0, entonces, sí o sí, si es derivable en x0, entonces f es continua en x0. Pero aquí hay una cosa importante, que si f es derivable, o sea, si la derivada existe, la función sí o sí es continua en ese punto. Sin embargo, el recíproco no es cierto. Es decir, si f es continua, eso no garantiza que f sea derivable. Por lo tanto, la continuidad de una función es una condición necesaria para que la derivada para que la derivada exista, pero no es suficiente para que la derivada exista. Entonces, la continuidad de f en x0 es una condición necesaria, pero no es suficiente. Pero no es suficiente para garantizar que f sea derivable en x0. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ejercicio. Sea f de t
la función definida de la siguiente forma. 2t menos 1, ¿ya? Si t es mayor o igual a 0, y t cuadrado más 2t menos 7, si t es menor que 0. Ya te entregan una función de esa forma y te preguntan si existe o determinar si f es derivable en 0. Determine si existe la derivada en 0. ¿Ya? Ya. Entonces, para que la derivada exista, las derivadas laterales tienen que existir y ser iguales. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Debemos ver qué pasa con sus derivadas laterales. Entonces, calculamos la derivada por la izquierda. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Recuerde que el x0 aquí vale 0 porque justamente se pide la derivada en ese punto. Entonces eso va a ser así. F de 0 más h menos f de 0, todo eso partido por h. Entonces usted va y reemplaza. Por la izquierda te queda así, miren. Límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, te queda f de h menos f de 0, todo eso partido por h. Entonces aquí tengo que tener cuidado porque tengo que ver dónde puedo reemplazar la t por 0. Si usted se fija, aquí puedo reemplazar la t por 0, porque dice mayor o igual, o sea, el t igual 0 aquí está definido, entonces yo aquí puedo tomarlo para reemplazarlo allí, ¿verdad? Entonces, calculamos f de h primero, cuando h tiende a 0 por la izquierda. Cuando tiende a 0 por la izquierda estamos hablando de la rama negativa, es decir, tengo que reemplazar el f de h acá porque estoy trabajando con la derivada por la izquierda. Entonces, f de h va a ser h cuadrado por la izquierda más 2h menos 7. F de 0, ¿cuánto vale? Solamente puedo reemplazarlo arriba porque ahí es donde está definida, te queda 2 por 0 menos 1, o sea, te queda menos 1. Y reemplazamos. Por lo tanto, la derivada por la izquierda, te queda el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, f de h cuadrado más 2h menos 7. F de 0 menos 1, dividido todo eso en h, por la izquierda. Entonces acá te queda límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, h cuadrado más 2h menos 6. Y eso partido en h. Aquí no hay nada que eliminar ni que simplificar. Por lo tanto, hacemos evaluación directa. Te queda menos 6 partido en 0 por la izquierda. Y eso es más infinito. Como el límite no es un número real, la derivada por la izquierda no existe y por lo tanto decimos que f no es derivable en 0. F' por la izquierda no existe y f no es derivable en en t igual 0, perdón, ¿no? Y ahí estaría terminado el ejercicio. ¿Se entendió, verdad? Ya, súper bien. Ya, entonces ahora, dicho eso, vamos a
hablar un pequeño tema, ya vamos a empezar a introducir, ya, porque quería hablar de este tema de las derivas laterales, ¿cierto? Pero ya vamos a empezar a introducir las técnicas de derivación como tal. ¿Por qué? Porque es poco práctico, de verdad, estar haciendo cálculos de derivadas de funciones usando la definición. Si ustedes se fijan, la función es un poco más grande y se hace bastante complejo el calcular esas derivadas. Por lo tanto, aparecen las propiedades de las derivadas y, por supuesto, el álgebra de derivadas, que eso es lo que sí tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con las propiedades de las derivadas. ¿Ya? Vamos con las propiedades de la derivada. Entonces, sean f y g funciones, vamos a definir funciones, y lambda en R una constante. Luego, estas propiedades son válidas, ya a no ser de que yo les pida usar la definición explícitamente, estas propiedades para nosotros van a ser válidas, es decir, las vamos a utilizar y vamos a usarlo como una regla. Ya, de hecho, de aquí en adelante probablemente vamos a trabajar de esa manera. Entonces, primero, la derivada de la constante cuando está sola, la derivada de una constante va a ser cero. Ya, cuando yo le pongo un apóstrofe acá, una comita arriba, estoy hablando de la derivada. ¿Ya? Ya, perfecto, no hay problema. Segundo, la derivada de una constante por una función, usted la constante la deja fuera y se preocupa solamente de la derivada de la función. Esa es la segunda propiedad. Tercera propiedad, la derivada de una suma, f de x más g de x. Yo quiero derivar una suma. Se deriva cada función por separado y se suma el resultado, es decir, f' de x más g' de x. ¿Ya? Aquí vienen las propiedades un poquito más extrañas, por decirlo así, ¿no? Hasta aquí va más o menos clara la cosa, ¿no? La derivada de una constante que está sola es cero, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahora vienen las propiedades un poquito más raras, que son la derivada de una multiplicación y la derivada de una división, derivada de producto y derivada de cociente. Entonces, si yo tengo una multiplicación de funciones y las quiero derivar, ¿ya? La regla de la multiplicación en las derivadas es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Ya? Esa es la regla de la multiplicación. O sea, cuando yo quiero derivar una multiplicación, esa es la regla. Y también podemos definir para el álgebra de derivado, las propiedades como tal, la derivada de una división. ¿Ya? Entonces, la derivada de una división es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido por la segunda expresión al cuadrado. ¿Ya? Estas son las propiedades de las derivadas. ¿Ya? También nosotros le llamamos álgebra de derivadas. ¿Ya? Este es el álgebra de derivadas. Ahora bien, para poder derivar funciones, ¿cierto? Y obtener las derivadas de ciertas funciones, por supuesto que
es bastante complejo estar calculando las derivadas usando la definición. Entonces también se inventó, digamos, o se establece, también lo vamos a utilizar como tal, una tabla de derivadas, ¿ya? De hecho, yo recomiendo que estas propiedades las pongan en un formulario y la tabla de derivadas también la agreguen a un formulario, ¿ya? Donde vamos a establecer como verdadero derivadas de funciones comunes, como son las potencias, las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas, que son las funciones que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a poner tabla de derivadas. Esto va a tener que aprendérselo de memoria, ¿ya? Las que vamos a poner aquí son las derivadas básicas que ustedes tienen que saber. Ah, ¿verdad? Sí, falta una comita ahí, tenéis toda la razón. Y no sé por qué no salió, no la escribí. Sí, en la división es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo partido por el segundo al cuadrado. Gracias por la observación. Ya, vamos con la tabla de derivadas. Entonces, primera, si usted quiere derivar una función potencia, x cuadrado, x al cubo, x elevado a un medio, x elevado a 2/3, ¿ya? Una función elevada a una constante. ¿Qué se hace? Se baja el exponente y al exponente le restamos 1. ¿Ya? Esa es la regla de la derivada que se le conoce como regla de la potencia. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, esto es un caso particular, lo voy a poner así, caso particular. Si usted quisiera derivar la raíz cuadrada, es lo mismo que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, deducir una regla de la raíz, porque la raíz cuadrada es una función que parece harto, pero la derivada de la raíz usted la puede expresar como la derivada de una función potencia, es decir, x elevado a un medio derivado. Entonces, aplicando la regla de arriba, entendiendo que m es igual a un medio, esto quedaría así. Bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Y eso es un medio por x elevado a menos un medio. Sin embargo, esa potencia negativa la podemos llevar al denominador y esto podría quedar así. Un medio, x elevado a un medio, y eso volver a escribirlo como raíz. Entonces, es usual, ¿ya? Es usual decir que la derivada de la raíz cuadrada, de hecho aparece en algunos formularios de esa manera, es 1 partido en 2 veces raíz de x. Y su justificación se puede obtener a partir de la derivada de la función potencia. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Tercera propiedad de derivada importante, la derivada de la función exponencial. Vamos a ver algunas funciones trascendentes, por supuesto, que son las que utilizamos más. La derivada de la función exponencial es la misma exponencial. La derivada de la función exponencial de cualquier base es la misma por el logaritmo natural de esa base. Entendemos que a es un número positivo distinto de 1. ¿Ya? Eso en general, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablo de ese tipo de función, estoy hablando de 2 elevado a x, un medio elevado a x, pi elevado a x, o sea, cualquier número elevado a x, ¿ya? Que no sea e, ¿ya? Que no sea el número e, ¿ya? Ahí cabe la propiedad 4. También podemos definir la derivada del logaritmo. Logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. Esto siempre que x sea mayor que 0. Y también existe la derivada del logaritmo en cualquier base. No necesariamente el logaritmo natural, puede ser un logaritmo en base 10, un logaritmo en base 2,
logaritmo en base a cualquier número, que no sea e, por supuesto. Eso es 1 partido en x, logaritmo natural de a. A también es un número positivo, distinto de y. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la derivada de la función potencia, el caso particular de la función raíz cuadrada, la derivada de la exponencial y de las logaritmos. Ahora vamos a agregar la derivada de funciones trigonométricas. La derivada de seno es coseno. Como les digo, esto va a un formulario, ¿ah? La derivada de coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. ¿Ya? Voy a poner acá la derivada de la secante. Todas estas se las aprenden, como les digo, al formulario. Es secante por tangente. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Ok? ¿Ya? Por ahora, por supuesto que existen las derivadas de funciones trigonométricas inversas, pero eso las vamos a ver en su minuto, porque nosotros nos vamos a dedicar especialmente a hablar de derivadas implícitas y derivadas inversas. Entonces, en su momento, cuando llegue el minuto, ahí lo vamos a conversar. Por ahora, es importante que las propiedades de las derivadas, estas 5 propiedades que nosotros vimos, más estas 12 derivadas de funciones comunes estén súper claras porque las vamos a trabajar en ejercicios, ¿ya? Por supuesto que para no cargarlos tanto con información, la próxima clase, que es el próximo lunes, nosotros nos vamos a dedicar, por supuesto, a trabajar todo este tipo de cosas desde reglas de derivación en adelante, como para que se hagan una idea, ¿ya? Vamos a derivación usando propiedades, digamos, ¿no? Para que se hagan una idea, en la guía que yo les dejé en clases, en la plataforma, ustedes, con la materia que hemos visto, deberían poder resolver. Por supuesto, hay algunos ejercicios que tienen un mayor grado de dificultad, los podemos conversar sin problema, ya, pero sería la materia hasta la página 1. ¿Ya? La guía tiene 4 páginas, entonces vamos a establecer la materia y la información que van a utilizar para la derivada desde la página 2 en adelante, ¿ya? Eso a partir de la próxima clase.